No les cambiar bien la charla, por favor. Sí, no sé si me ayuda con eso alguien, por favor. Los mensajes. Sí, ya lo vamos a ayudar, ya lo vayan a ayudar, doctor. Gracias. Ya. Perfecto. Buenas tardes. Disculpe, no sé si... Perdón, no sé si se está grabando bien. Ok. Yo tengo un problema que no pasan las láminas. No sé si me pueden ayudar con eso. Quiero adelantar las láminas, pero no puedo. Ya le damos, doctor, el control, ¿no? Okay. Diego, ponme mi toalla en la ducha, ¿ya? Voy a hacer una yuquita con sardina y una colada de... No, como mira. Lucas. Mi toalla esta. Listo, entonces voy a proceder a compartir la diapositiva. Ya. Un momentito, listo, aquí estamos. Okay. Lo que no puedo es pasar yo las láminas, no sé si me van a ayudar ustedes. Sí, ¿me ayuda quitando la imagen? A ver, quito yo la imagen, dejo de presentar yo entonces. Sí. Ok, ya, lo he hecho. Ok. ¿Allí puede ver? No, ahora sí, parece que ya. A ver, ahí sí, por favor, sí. Si la pone como pantalla completa. Master, desactive los mensajes. Perdón que interrumpa, compañera. Sí están desactivados. Si es que no ingresan por el correo institucional, no está permitiendo escribir. Vuelva a salir y vuelve a ingresar. Una cosa, no se está grabando el video. Nuestra reunión. No sale grabado. No se está grabando. Máster, lo que le pidió la compañera es que desactiven los mensajes. Lo que pasa es que cada vez, yo no sé si los chicos que se están presentando o algo, pero eso no se ha pedido. Cada quien tiene que hacer su trabajo y punto. Pero nos fastidia estar viendo sus nombres. Ok, ya se ve la presentación ya, no sé si se puede agrandar, se puede poner ahí en presentación completa. Se ve la diapositiva. Sí, solamente si nos puede hacer un poco más grande para que se pueda ver mejor. En la presentación completa, por favor. Bueno, exacto, ahí. Ahí, justo, no. Al lado. Para presentar en pantalla completa es ese icono. Bueno. Hasta que podamos hacer eso. Perdón, más, el micrófono, compañeros, tengan cuidado. Ya. Ok, entonces vamos por favor a comenzar. El contenido que yo les he propuesto para esta charla es, en primer lugar, dar un contexto energético a nivel nacional. En segundo lugar, les voy a presentar una breve revisión de la literatura que se ha dado sobre cierta evidencia empírica para poder contestar la pregunta si es que la transición energética genera un efecto sobre la economía y sobre, digamos,
qué tipo de efecto estaría presentando. Y finalmente vamos a ver algunos desafíos y posibles soluciones que puedan darse en este aspecto. Okay, acá están las redes sociales mías, en las cuales me pueden seguir y obviamente también después continuar de pronto cualquier inquietud que puedan ustedes tener. Con la siguiente diapositiva, por favor. Compañeras, por favor, el micrófono, tengan la bondad. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bien, el contexto del tema energético en nuestro país se resume en dos ejes fundamentales, es decir, las fuentes energéticas de nuestro país tienen dos bases fundamentales. Por un lado está el sector petrolero y por otro lado está el desarrollo del sector eléctrico. En ese sentido, nosotros lo que vemos, por un lado, es un sector petrolero que cada vez va dando menos espacio para, digamos, la utilización de todo lo que tiene que ver con el combustible fósil en el uso energético de nuestro país. De hecho, esa sobredependencia que hemos tenido histórica desde la década del 70, digamos, hacia acá, lo que ha hecho, ¿no es cierto?, fundamentalmente es que esa dependencia nos ha llevado a una serie de problemáticas. En primer lugar, una energía cara, en primer lugar, una energía contaminante, una energía que no solamente es cara por el costo, sino también por el alto costo de oportunidad que esto ha implicado vía subsidios en el caso ecuatoriano. Por otro lado, un sector eléctrico que básicamente en este momento está concentrado en la generación hidroeléctrica. Fíjense, hay un dato, que si bien es cierto, es el dato más alto. En el año 2021, cuando tuvimos condiciones hidroeléctricas favorables, el 90% de todo el uso, digamos, que se dio de lo que tiene que ver con energía eléctrica provino de la generación hidroeléctrica. Es decir, también lo que nos muestra, ¿no es cierto?, es de eso, cómo hemos transitado entonces de una dependencia de un sector petrolero a una dependencia de un sector hidroeléctrico. Si avanzamos con la siguiente lámina, por favor. Entonces, esto, digamos, si es que uno puede ver, ¿no es cierto?, en cifras, podemos ver cómo ahora, digamos, en condiciones normales, el 70% de la energía del Ecuador está, digamos, pues concentrada en la generación hidroeléctrica y un 25%, casi 26% en generación termoeléctrica. Es decir, el Ecuador todavía no ha transitado a una energía alternativa, una energía renovable, porque vemos bajísimos los niveles de esta matriz energética en lo que tiene que ver con biomasa, biogás, la energía eólica y sobre todo el tema de energía solar. Entonces, esa es, este momento, nuestra realidad. Si avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, esta composición, digamos así, del sector energético en el Ecuador, bien es cierto, ha ido generando un cambio en los últimos años. Sin embargo, este cambio no se ve tan marcado. Vemos, por ejemplo, en el gráfico cómo la energía hidráulica o la dependencia de la energía hidráulica ha ido aumentando y la dependencia de energía térmica ha ido cayendo, pero las otras energías, digamos, básicamente son muy incipientes en el caso del Ecuador. Entonces, avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Dado ello, nos hacemos una pregunta, o más bien, digamos, la condición, ¿no es cierto?, del Ecuador es que estamos siendo vulnerables a crisis energéticas como la que ya vivimos del año 2024, donde, pues, todos conocimos que nos dejó grandes pérdidas. De hecho, la caída en la producción interna bruta del país en 2% no es, digamos, una respuesta, digamos, una casualidad, sino que más bien responde en gran medida al problema energético que tuvimos. Recordemos que algunas estimaciones daban cuenta que el Ecuador, en los diferentes sectores, y dependiendo en qué sector económico estábamos, podía estar perdiendo entre 7 y 11 millones de dólares al día por los apagones. Esto, ¿no es cierto?, lo que generó básicamente es que la afectación en la economía nacional se traduzca a una falta de generación de empleo, se traduzca a el crecimiento del empleo informal y se traduzca también en una dificultad que tiene el gobierno para poder cuadrar su caja fiscal. A nivel sectorial, ¿no es cierto?, esto afectó mucho
a sectores básicamente que tienen que ver, quizás los más afectados, que fue el tema de productos minerales metálicos, la fabricación de muebles, el tema de textiles, que como ustedes ven, llegaron a tasas de crecimiento muy altas. Con esto en mente, entonces, vamos a revisar un poco la literatura de cómo podemos contestar a esa pregunta de cuál es el efecto que nosotros, desde el punto de vista económico, podemos tener de transitar de una realidad concentrada en cuanto a origen o fuentes energéticas a una más diversificada. Entonces, si adelantamos la lámina, por favor. Si me ayudan con la lámina. Perfecto. Entonces lo que hacemos es revisar cierta literatura y vamos a revisar también alguna evidencia empírica y nos vamos a hacer la siguiente secuencia para esta revisión. Si adelantamos la siguiente lámina, por favor. Básicamente lo que nosotros dividimos esta revisión de la literatura y empírica en 4 preguntas. En primer lugar, nos preguntamos, si la dependencia del Ecuador en una cierta medida es la energía térmica, ¿cómo están las reservas fósiles en nuestro país, es decir, las reservas de petróleo? Segundo, si, por ejemplo, la energía, en el caso ecuatoriano, pudiera ser compensada de alguna manera, pero ¿cómo está esta cobertura energética? Es decir, ¿cuál es la lógica entre oferta y demanda? O de otra manera, ¿cuál es la dinámica de la demanda? ¿Cuál es el estado actual de la demanda energética en este momento? ¿Está cubierta esta demanda energética? Tercero, si es que nosotros tenemos que transitar a un modelo de energía más renovable, con más diversificación, afianzada en energía solar, energía de biomasa, energía eólica, etcétera, ¿existe el marco regulatorio para ello o en qué estado está este marco regulatorio? Y finalmente, si es que lográsemos nosotros transitar a una lógica de matriz energética más renovable, esto genera un efecto en la economía, ese efecto es positivo, ese efecto es negativo. Entonces, estas son las 4 grandes preguntas que nosotros hacemos y para ello lo que vamos a revisar 4 trabajos, uno por cada pregunta, obviamente pues reduciendo para que no se extienda más allá del tiempo estipulado en esta presentación. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, si nosotros revisamos el trabajo de Espinosa en el año 2022, señala que existe o existiría una escasez energética basada en el petróleo, en el caso ecuatoriano, que comenzaría a sentirse alrededor del año 2040. Es decir, estamos a nada más, ¿no es cierto?, que de 15 años para que nosotros empecemos a tener problemas de falta, no de producción, sino de falta de yacimientos y de falta de stock en lo que tiene que ver con el tema del petróleo. Por lo tanto, es un tema que ya a la vuelta de la esquina, en temas temporales, yo diría que en corto plazo estamos ya por quedarnos sin reservas fósiles que puedan proveer al Ecuador de fuente de energía térmica para, obviamente, los diferentes usos que podamos tener en el caso energético. Sigamos, por favor, en la siguiente lámina. La segunda pregunta, ¿no es cierto?, que nos hacíamos, que es ¿cómo está la cobertura de energía? Hay un trabajo muy interesante que se publicó este año de Mineros y Sánchez, que hace un análisis sobre el tema de la pobreza energética. Básicamente lo que este estudio hace es medir un índice de cobertura o, digamos así, de falencia, ¿no es cierto?, de energía eléctrica o de energía como tal. Básicamente lo que concentrándose en el tema de los servicios que una familia o un hogar en el Ecuador necesita para cubrir sus necesidades, valga la redundancia, pero a través de la energía. Entonces estos son servicios básicos que tienen que cubrirse con energía en lo que tiene que ver con alimentación, iluminación, entretenimiento, educación, comunicación y movilización. Lo que se encuentra una vez que se crea este índice, que le denominan de pobreza energética, es que si bien es cierto entre el año 2008 y el año 2014 la tendencia hacia esta suerte de brecha o de déficit energético iba mejorándose, pero esta tendencia a ir reduciendo la pobreza o, digamos así, la carencia de esta energía, pues obviamente esta tendencia de caída se revirtió
porque básicamente empezó a reducirse los precios del petróleo y asimismo ciertas políticas de austeridad fiscal desde el gobierno sugieren, ¿no es cierto?, que esta brecha o esta pobreza energética pues frenó la tendencia de caída. ¿Eso qué quiere decir? Que estas brechas energéticas o esa pobreza energética todavía están presentes en el Ecuador y que su caída o el hecho de atacar a su cobertura se estancó. En ese sentido, lo que se advierte en este estudio es en una necesidad urgente de que el Ecuador debe transitar a una matriz energética mucho más sostenida, mucho más basada en energía renovable, porque las necesidades de cobertura, pues obviamente también van a ir avanzando, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por un lado, la primera pregunta nos decía que el petróleo, y por otro lado nos está diciendo que la demanda de energía, pues obviamente en el Ecuador todavía tiene un déficit que no se ha ido cerrando. Vamos a ver en la siguiente lámina, si nos ayudan por favor, la tercera pregunta que nos hemos planteado es cómo está el marco regulatorio que le permita al Ecuador ir hacia la generación de una energía más, digamos, energía renovable y pasar, ¿no es cierto?, de esa dependencia fósil y sobre todo hidroeléctrica en este momento. Y vemos que en este estudio de Reynoso en el año 2023, pues definitivamente existen grandes obstáculos regulatorios. Existen políticas institucionales, existen marcos regulatorios, existen trabas de tipo económica, existen trabas de tipo técnica y también sociocultural, que en este momento, en el caso del Ecuador, estaría impidiendo que se puedan crear los incentivos necesarios para que podamos transitar hacia una energía eólica, solar o energía de biomasa, etc. Eso se tiene entonces que, y como vamos a ver más adelante, dentro de las propuestas que se van a implementar, hay un amplio espectro para un cambio en el caso ecuatoriano. Y finalmente, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, en la cuarta pregunta que nosotros nos hicimos, ok, si nosotros cambiásemos a una energía más, digamos, pues, ¿cuál sería el impacto que esto tendría en términos económicos? Y en este trabajo de Ramos, que fue un trabajo muy reciente que pudimos encontrar en el año 2025, básicamente lo que nos dice es que la inversión en energías renovables, claro que va a venir a generar un efecto significativo en crecimiento, es decir, en PIB per cápita, y básicamente los autores, digamos, pues advierten que el beneficio se podría dar por dos vías. Por un lado, la inversión en infraestructura energética puede generar aumentos de producción y por lo tanto aumentos de empleo, y por otro lado también el tema del uso de energía renovable puede reducir los precios de energía, lo cual, pues obviamente, al generar mayores precios, un efecto negativo en crecimiento, al reducir los precios, pues nosotros nos estaríamos ahorrando y generando un efecto positivo en crecimiento. Entonces, en este estudio, que es muy interesante, se habla, ¿no es cierto?, de que la competitividad industrial, básicamente, es decir, la posibilidad de que nuestro país tenga una producción más competitiva con reducción de costos, pasa por una transición energética, dando efecto, ¿no es cierto?, por dos vías, repito, por un lado de infraestructura, la construcción de infraestructura, la inversión en infraestructura, y por otro lado, por precios de manera directa que puede beneficiar, ¿no es cierto?, a la producción en el Ecuador. Entonces, como conclusión, si vamos a la lámina 14, por favor, nosotros podemos decir, revisando esta literatura, por un lado, que hay agotamiento de reservas fósiles en el Ecuador que ya están a la vuelta de la esquina. Por otro lado, que todavía hay una pobreza energética que, si bien es cierto, se ha reducido, pero su tendencia a reducirse se ha detenido, que dan paso al hecho de que necesitamos tener una transformación energética hacia una energía más renovable. Sin embargo, existen obstáculos regulatorios. Y queda con este estudio que se mostró plenamente justificado el hecho de que la energía renovable le va a generar efectos positivos a la economía ecuatoriana. ¿Ok? Entonces, dicho esto, si nos vamos a la lámina siguiente, el Ecuador enfrenta desafíos para solucionar estos problemas y poder pasar a una transición energética, que dicho sea de paso quedan como que expuestos en la presentación, porque como vamos a ver más
adelante, estos desafíos van a tener que ver con mejorar el marco regulatorio, dar incentivos para un tema de energías renovables y obviamente pues cambiar ciertas cosas que tenemos que hacer en el caso de minera urgente. Si vamos a la siguiente lámina, estos desafíos justamente tienen que ver con ello. Reconfigurar la matriz energética hacia un modelo más resiliente, diversificado y sostenible, eliminar la dependencia del crudo, insostenible por su agotamiento, pero también por su efecto negativo en el medio ambiente, combatir la vulnerabilidad de un modelo dependiente de hidroeléctricas, que, como vemos, su último desafío es que está muy sometido a fenómenos climáticos extremos, como el que ya vivimos el año anterior con una sequía profunda. Esto, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor, nos va a llevar al hecho de plantearnos 6 propuestas que han sido discutidas ampliamente entre personas expertas en el tema energético. Primero, modernizar la eficiencia de la red eléctrica. Segundo, propender al uso de energías renovables. Tercero, reducir las pérdidas de transmisión y distribución. Cuarto, generar un cambio en la cultura del consumo hacia el tema de energías renovables. 5, atacar la vulnerabilidad que tenemos en cuanto a infraestructura ante desastres naturales. Eso tenemos que seguir invirtiendo en el Ecuador. Y finalmente, digamos así, pues, combatir ese acceso limitado que existe todavía en cuanto a electricidad en las zonas rurales. Estos temas pueden ser desarrollados. De hecho, yo les voy a dejar la presentación acá por un tema del tiempo, ¿no es cierto? Vamos a terminar acá. Sin embargo, pueden ser desarrollados y han sido desarrollados en ejes estratégicos muy específicos en cada uno de estos 6 temas y que bien podría el Ecuador empezar a operativizar para poder tener pasar, ¿no es cierto?, de un esquema energético muy dependiente de la hidroeléctrica, de la generación hidroeléctrica y de la fósil a una transición energética mucho más, pues, renovable. Así es que ahí están las propuestas, está el diagnóstico y obviamente pues el efecto también positivo que esto puede dar para la economía ecuatoriana, que espero pues haya podido ser de su comprensión. Con esto pues yo les agradezco y no sé pues si las preguntas se lanzan ahora mismo, quedo abierto a las mismas. Muchísimas gracias. No sé si damos paso a preguntas ahora mismo. Bueno, si no hay preguntas, entonces muchísimas gracias y pues muy buenas noches. Siempre presto para cualquier oportunidad poder compartir los temas concernientes a la economía. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, están ingresando los compañeros. Vamos a arrancar la clase de hoy, lunes 16 de junio de 2025. Por favor, me van respondiendo a la lista. Mera Letín. Presente, dice buenas noches. Miguel Yulisa. Presente, Lisa, buenas noches.
Caldeira Adrián. Romero Paul. Buenas noches. Buenas noches. Rosales Ángelo. Rosales Ángelo. Santa María Jocelyn. Bien, estamos con problemas técnicos, sin embargo vamos a continuar, ¿sí?, con el segundo expositor, por honor al tiempo, ¿sí? Nuestro segundo expositor es el magíster Eduardo Cabezas. Él es magíster en econometría de la Universidad Torcuato Itela, Buenos Aires, Argentina. Él es magíster también en ciencias sociales con mención en gobernanza energética. Es magíster en economía de la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como especialista de síntesis macroeconómica 1 de la Sugerencia de Estudios y Programación Macroeconómica del Banco Central del Ecuador. Labora desde el año 2006. Inmediatamente le cedemos la palabra a Máster Eduardo Cabezas, quien nos conversará sobre previsiones macroeconómicas del sector real. Bienvenido, y le recordamos que tiene 30 minutos para su intervención, luego de la cual pues también se generará un espacio de preguntas si no hay ninguna interferencia. ¿Está aquí conectado? Hola, buenas noches, un gusto saludarles. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo cordial de nuestro gerente, Guillermo Abella, y un gusto estar aquí en esta reunión. Entonces vamos a hablar de las previsiones macroeconómicas. Ahora sí quisiera presentar. Rolando Vargas. ¿Hay algún problema? ¿Me puedo presentar? A ver, vamos a ver. Vera Luis. Necesito permiso de presentar. Sí, a ver, me ayuda, aquí está, lo voy a buscar. Usted está como anfitrión, Eduardo Cabezas, ¿verdad? Sí, no me deja. Listo, por eso le mencionaba a Master Jordi que me pase sus diapositivas para que pueda, pues, me ayuda con eso, por favor. Déjenme ver por aquí. Pasé a J. Sánchez. A ver, vamos a revisar. Ah, sí, aquí está, perfecto. Tome lista, por favor. Sí, ya registré. Ok. Ya. Listo. Eso es nada más. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo les fue? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver en estos minutos básicamente son los resultados de las previsiones macroeconómicas presentados por el Banco Central en abril del presente año, en donde se da a conocer la previsión para el año 2025 y la previsión de mediano plazo 2025-2028. Adelante. Okay. El contenido de la presentación básicamente está dividida en tres partes. Voy a presentar la coyuntura económica, básicamente de cómo cierra el año 2024, en
En la segunda parte vamos a ver las previsiones del año 2025 y agregué unas láminas donde ustedes van a poder encontrar la información. Entonces, empecemos con la coyuntura económica del año 2024. Principalmente el año 2024, la economía ecuatoriana, quedémonos en la anterior, por favor. En el año 2024, la economía ecuatoriana tuvo principalmente tres efectos importantes. El primer efecto fue empezar a reducir la extracción petrolera del bloque 43 del TT, en donde en el año 2023 había que dar cumplimiento a los resultados de la consulta popular, en donde se dice de que no se debe continuar con la explotación de petróleo en el área del bloque 43. El segundo efecto importante del año 2024 fue que a inicios del año 2024 se promulgó la ley orgánica para combatir este incremento del diferencial, en donde básicamente lo que consistía era en una reforma tributaria donde se incrementó el IVA al 15%, se incrementó el impuesto a la salida de divisas del 3,5% al 5%, y se presentaron estas contribuciones temporales a la seguridad que gravaban tanto al sistema financiero como a las empresas privadas. Al sistema financiero se les gravó con una tasa del 3,25% y a las empresas se les gravaba con una tasa del 3,25% y a los bancos se iba con tasas desde el 3 hasta el 5%. Y el último efecto del año 2024 fue la emergencia eléctrica que la economía ecuatoriana tuvo que enfrentar paralizaciones en el mes de abril y paralizaciones en el último trimestre desde finales de septiembre hasta mediados de diciembre. Entonces, todos esos efectos internos más algunos efectos externos, particularmente efectos externos fueron positivos para la economía ecuatoriana, tuvieron resultados en el año 2024. Una vez que nosotros conocemos el año 2024, podemos dar una visión de qué es lo que puede pasar en el año 2025 y en el mediano plazo hasta el año 2028. Entonces, haciendo esta introducción de los principales shocks que afectaron a la economía ecuatoriana, les quisiera mostrar en la siguiente lámina cuáles son los resultados del año 2024. La economía ecuatoriana en el año 2024 decreció un 2% en su actividad económica. En el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver la oferta total de bienes y servicios en la economía, así como su demanda. Esa caída del 2% del PIB en el año 2024 estuvo explicado principalmente por reducciones en el gasto de consumo de las familias que se redujeron en 1,2% anual, seguido del gasto de consumo del gobierno, el gasto de consumo del gobierno en 1,2%. Aquí básicamente hubo una contracción de las compras de bienes y servicios que realiza el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. En el gasto de consumo final de los hogares, la contracción fue de 1,3% y la principal afectación fue el incremento del IVA en al menos 3 puntos porcentuales. Y la otra variable que tuvo un efecto negativo en la economía fue la contracción de la inversión a través de la formación bruta de capital fijo, que tuvo una contracción del 3,8%. Ahora, esas tasas de variación, cuando se le ponderan sobre el Producto Interno Bruto, logramos ver en la parte derecha de ese gráfico las contribuciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos? De que las exportaciones fue el único rubro de la demanda que tuvo un aporte positivo al crecimiento económico, con 0,5 puntos porcentuales respecto al menos 2 de caída. Ahora, ¿cuáles son las otras variables que contribuyen negativamente a la reducción del 2% en el PIB? Tenemos al gasto de consumo final del gobierno y la mayor variable que contribuye a la reducción del PIB fue el gasto de consumo final de los hogares, con una reducción de 0,8 puntos porcentuales en el 2%.
Adelante, por favor. En esta lámina, lo que yo les voy a presentar básicamente son las industrias que tuvieron un desempeño positivo y las industrias que tuvieron un desempeño negativo. En el lado de la derecha, nuevamente vemos las contribuciones que tiene cada una de estas industrias en el Producto Interno Bruto. Entonces, en el gráfico de la izquierda, la industria que tuvo un buen desempeño es agricultura, ganadería y silvicultura, que tuvo una tasa de variación positiva del 3,1%. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar el buen desempeño de las exportaciones de productos primarios como el banano, el café, el cacao, que tuvieron actividad positiva enviando los productos al exterior. Las actividades inmobiliarias, que básicamente aquí es la compra y venta de bienes inmuebles, actividades financieras y de seguros que tuvieron un desempeño positivo de 1,3%, a pesar de los impuestos que tuvieron que pagar de las contribuciones temporales de seguridad, tuvieron un desempeño positivo, salud y asistencia social y también la pesca y la acuicultura, que es una de las actividades primarias y exportadoras que tiene la economía ecuatoriana. Estas industrias contribuyeron de manera positiva al desempeño de la economía del Ecuador. Y actividades que tienen una tasa de variación negativa en el año 2024, por ejemplo, y que tienen una buena participación en la economía, es por ejemplo construcción, que tuvo una caída de 7,8%. Esta caída de la construcción se explica con la caída en la formación bruta de capital fijo de alrededor del 3%. La construcción representa alrededor del 65% de la formación y la otra parte de la formación tiene que ver con las importaciones de bienes y servicios, pero construcción tuvo un mal desempeño en el año 2024 y actividades, por ejemplo, como actividades profesionales y técnicas, que tuvo una caída del 6,8%. Cuando estas actividades se ponderan nuevamente sobre el Producto Interno Bruto, obtenemos las contribuciones. Las contribuciones positivas en mayor parte vienen asimismo por la parte agrícola, ganadera y silvicultura, que tuvo una contribución positiva de 0,2%, seguida de actividades inmobiliarias con cerca del 0,1%, actividades financieras, actividades de productos alimenticios muy cercana a un 0,1%. Y las actividades que tuvieron la mayor contribución de manera negativa al crecimiento del PIB es actividades profesionales y técnicas con menos 0,48%, la manufactura de productos no alimenticios como 0,23%, la construcción también con 0,33%. Adelante. Ahora, ¿cómo vemos este año 2025? Aquí lo que voy a mostrarles son indicadores que nos permiten leer de que el año 2025 va a ser un año de recuperación económica. Entre los principales indicadores que les voy a indicar, en el gráfico de la izquierda ustedes van a ver las ventas locales. Tienen crecimientos alrededor de un 7% en febrero del año 2025 y con una información más actualizada a marzo estamos viendo crecimientos muy cercanos al 10%. Entonces el sector, digamos, formal de la economía, que se le coge a través del formulario 104, que es el formulario de ventas, nos está indicando de que existen empresas que están reactivando sus ventas, que están siendo demandados sus productos en al menos los 4 primeros meses del año. Recordemos que en el mes de abril empezaron los racionamientos, entonces son tasas de crecimiento fuertes en el mes de abril. En el segundo gráfico de la derecha, ustedes van a ver las tasas de variación anual de la inflación global de la economía. La inflación global de la economía tuvo un repunte en abril del año 2024, pero eso fue un efecto de un shock temporal por el incremento del IVA.
Y a partir de esa fecha hemos tenido tasas de variación de inflación bastante bajas. Con última información de abril, la tasa de inflación fue negativa y en el mes de mayo sí tuvimos ya una recuperación de la inflación. Tuvimos una tasa de variación de inflación positiva. Pero, sin embargo, son tasas de inflación baja. Hasta el mes de mayo, que es la última información que tenemos, estamos con una tasa de inflación promedio anual de 1,5%, lo cual es positivo porque representaría que no hay mucha pérdida de valor en el poder adquisitivo de las familias, y eso va a representar mayor demanda agregada. Adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo dentro del sistema financiero? Dentro del sistema financiero, ustedes van a ver cuáles son las variaciones, las tasas de variación anual del crédito de la banca privada y cuáles son los pasivos financieros. Los pasivos financieros de los bancos básicamente son los depósitos de tanto personas naturales como de sociedades dentro del sistema financiero. Entonces, ¿cuál es la variable que nos interesa bastante? Es la variable del crédito. ¿Y por qué hacemos seguimiento al crédito? Porque el sistema financiero tiene una característica de ser muy expansor del ciclo económico. Entonces, en expansión va a aumentar mucho más la expansión y en contracciones el sistema financiero contrae mucho más el crédito. Pero como ustedes están viendo, el sistema financiero está bastante líquido, está con tasas de variación de los depósitos cerca del 16% y las colocaciones están aumentando al 8%. Estas colocaciones son tanto de créditos de consumo como créditos productivos, pero tenemos una buena reactivación del crédito por parte del sistema financiero. Esto dispara dos variables, el gasto de consumo de las familias y la formación bruta de capital fijo y todos los encadenamientos en el sistema productivo. Adelante. Desde el punto de vista del sector externo, acuérdense que el año 2024 el sector externo se mostró muy dinámico y el año 2025 el sector externo tenemos la expectativa de que va a continuar con ese dinamismo positivo. En el gráfico de la izquierda les voy a hablar de las exportaciones de bienes, básicamente divididas en petroleras, tradicionales y no tradicionales. Por el lado petrolero, ustedes van a ver una reducción en el año 2025 y es básicamente porque esperamos que en el año 2025 haya una mayor carga de petróleo crudo a las refinadoras. Acuérdense que en el año 2024 la refinación de petróleo y la extracción de petróleo tuvieron desempeños negativos porque en el sector de extracción había que principalmente hacer cumplir el mandato de reducir la explotación del bloque ITT, que alrededor de 55.000 barriles, ahora se están extrayendo casi 40.000 barriles por día, y se espera de que el año 2025 también continúe con tendencia a la baja en el sector petrolero, pero lo que sí van a ver ustedes es un mayor aumento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Dentro de las exportaciones tradicionales, ustedes van a ver acá el mejor desempeño de... Se fue la presentación, se fue la imagen. Eso. Entonces acá vemos un buen desempeño de productos como camarones, va a continuar la expansión del sector camaronero, va a continuar la expansión de cacao y elaborados, se están aprovechando los precios altos del cacao. Los productos mineros van a recuperarse en el año 2025. En el año 2024, las explotaciones mineras tuvieron un desempeño desfavorable y básicamente fueron afectadas por las restricciones de la emergencia eléctrica, y elaborados de pescado van a tener un buen desempeño. El sector exportador va a continuar con una dinámica positiva en la actividad productiva del Ecuador. Adelante. Ahora vamos a ver las importaciones. Las importaciones desempeñan un papel muy importante
porque básicamente representan un indicador de cómo le está yendo bien a la economía. Cuando las importaciones en una economía se contraen, es un indicio de que la actividad productiva está contraída y la actividad del gasto de las familias también está contraída. Entonces, en el gráfico de la izquierda estamos viendo que básicamente ya en el primer trimestre las importaciones han crecido en alrededor de un 10%. Ahora, estas importaciones las vamos a dividir en bienes de consumo, bienes de capital, materias primas y combustibles y lubricantes. Entonces, en las importaciones de bienes de consumo estamos viendo expansiones, y aquí básicamente bienes de consumo, digamos, que lo realizan las familias, bienes de consumo duradero y no duradero. Bienes de consumo duradero, por ejemplo, son vehículos, que ya se está reactivando las importaciones de consumo de vehículos, eso reactiva el comercio. También las importaciones de bienes de consumo no duradero, aquí estamos viendo, por ejemplo, textiles, productos químicos, varios productos alimenticios. Bienes de capital es importante que se hayan reactivado en el año 2025, porque bienes de capital, aquí hablamos de maquinarias, equipos. Las materias primas también estamos viendo que en el primer trimestre ya tuvieron un desempeño bastante favorable, y esta sí es una buena noticia porque las materias primas son demandadas por las industrias para producir otros bienes. Y combustibles y lubricantes, hemos visto una reactivación en el primer trimestre, y es básicamente importaciones que se presentaron, por ejemplo, por algunos problemas en la refinería de Esmeraldas y que tuvieron que incrementarse. Ahora, se espera de que en la segunda mitad del año no tengamos ninguna emergencia eléctrica y esas importaciones de combustible vayan reduciéndose y aumentando la producción de la refinería de Esmeraldas. Adelante. Sigamos. Ok, acá las importaciones son las importaciones totales, son las importaciones, tienen, como les mencioné, tasas de crecimiento muy cercanas al 10%, y tanto de bienes de capital como de materias primas, que son las que más influyen sobre la actividad productiva, estamos con tasas de alrededor del 12%, que son buenas noticias para la economía. Adelante. Ahora vamos a hablar de las previsiones para el año 2025. Aquí es importante indicarles cómo trabaja el Banco Central para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento sobre la temporalidad en la que ustedes deben conocer los resultados. Básicamente, el Banco Central del Ecuador se rige por el Código Orgánico Monetario y Financiero. Y en el artículo 86 está indicado todas las funciones que tiene el Banco Central del Ecuador. Y dentro de las funciones es elaborar las previsiones macroeconómicas. Y para elaborar las previsiones macroeconómicas, el Banco Central del Ecuador dice que debe coordinar con el ente encargado de la política pública la elaboración de las previsiones macroeconómicas. En nuestro caso, Ecuador, al no tener moneda propia, la política fiscal tiene mayor dominancia. Entonces, la política económica se llevará a cabo por el Ministerio de Finanzas. Y es por eso de que para elaborar estas previsiones macroeconómicas existe un equipo en el Banco Central del Ecuador y en el Ministerio de Economía y Finanzas que trabajan en conjunto para elaborar las previsiones macroeconómicas del país. Ahora, la temporalidad de las previsiones macroeconómicas consiste en publicar 2 veces al año, hasta el 15 de abril y una actualización hasta el 15 de septiembre. Los resultados que yo les voy a mostrar aquí son los resultados que publicamos el 15 de abril. Ahora, para publicar estos resultados hasta el 15 de abril, nosotros tenemos que tener un corte de información. Y nuestro corte de información es hasta un mes antes, más o menos hasta mediados de marzo o hasta mediados de marzo. En función de eso, nosotros hacemos supuestos y elaboramos las previsiones macroeconómicas. Estas previsiones macroeconómicas se publican el 15 de abril
y el 15 de septiembre. ¿Okay? Entonces, ahora sí, veamos los resultados, por favor. Volvamos a la presentación. Por favor, me ayudan con la presentación porque no puedo compartir. Disculpas, tenemos problemas técnicos por la cantidad de estudiantes que se encuentran ahorita conectados, ¿sí? Ahora sí vamos a... Entonces, habiendo hecho esta aclaración, podemos compartir los resultados de las previsiones macroeconómicas en el 2025. Y igualmente, como les comenté, se volvió a quitar. La economía de Ecuador en el año 2025, ustedes ya conocen los resultados, pues se hicieron públicos los resultados, va a tener una tasa de crecimiento del 2,8%. Digamos que se estaría recuperando la actividad económica después de la caída del 2% en el año 2024. Esa caída del 2% en el año 2024, una buena parte se debió a un efecto de un shock muy particular, un shock exógeno, un shock de la naturaleza que hizo de que no hubiera lluvia y nuestra dependencia de generación hidroeléctrica no hubiera generación. Entonces, en un propio estudio del Banco Central, solo el efecto de la emergencia eléctrica tuvo una contracción o una reducción de la actividad económica de 1,4 puntos porcentuales. De este 2% de caída en el año 2024, 1,4% se debió a la emergencia eléctrica y el 0,6% se debieron a todos los otros efectos o a todos los otros shocks que yo les mencioné al inicio de la presentación. Ahora, en el 2028, este crecimiento del 2,8% va a ser explicado por variables tanto de oferta como variables por el lado de los demás. Entonces, continuamos con la lámina siguiente. En temas de inflación, la tasa de inflación promedio anual para el año 2025 va a ser de 0,8 y la inflación a diciembre esperamos que sea de un 3%. Ustedes dirán, ¿por qué esa diferencia en diciembre? Acuérdense que en el año anterior, con un decreto ejecutivo, se subvencionaba la electricidad. Entonces, ese decreto ejecutivo, al subvencionar la electricidad por la emergencia eléctrica, hacía de que los precios que debían pagar los hogares por las planillas eléctricas eran muy bajitos. Entonces, en el último trimestre teníamos hasta tasas de deflación. Entonces, a diciembre de este año, vemos de que la inflación va a tener una tasa de crecimiento más alta y es por ese efecto de la base bajita de la inflación a finales del año. Adelante. Okay. Entonces me voy a quedar en este cuadrito de acá. Y acá básicamente la principal variable que explica el crecimiento del 2,8% en el año 2025 corresponde al gasto de consumo final de los hogares, que va a crecer en un 2,7%, seguido de la formación bruta de capital fijo en 2,5% y las exportaciones en un 2%. Estas son las variables más importantes. Recuerden de que el gasto de consumo final de las familias representa de alrededor del 65% del PIB. Y lo que hemos visto es de que ya existe un crecimiento del crédito a través del sistema financiero. Hemos visto un crecimiento importante de las importaciones de bienes de consumo
hemos visto un crecimiento importante de las remesas de los migrantes y una reactivación de las importaciones. Por el lado de la formación bruta de capital fijo, vemos indicadores de la reactivación de la construcción y de las importaciones. Y de las exportaciones, lo que les indiqué en las láminas anteriores, básicamente un incremento de las exportaciones no petroleras, tanto tradicionales como no tradicionales. Adelante. Aquí es básicamente el gráfico de la tabla de la lámina anterior, ordenado con la tasa de variación más alta a la tasa de variación más pequeña, ponderada por su participación en el PIB. Entonces, como el consumo de gasto de consumo final de los hogares pesa alrededor del 65%, ese crecimiento de 2,7% contribuye en 1,8 puntos porcentuales del 2,8. Las exportaciones aportan en un 0,6%, la formación en 0,5% y las importaciones tienen un aporte negativo en el crecimiento del PIB. Las importaciones van a tener un crecimiento, pero aportan de manera negativa en el PIB. Entonces van a tener una contribución negativa. Adelante. ¿Okay? Ahora, yo les mostré las tasas de variación en términos reales y también les mostré las tasas de inflación. Para obtener el PIB en términos nominales, lo que se hace es considerar el PIB nominal del año 2024, que es de alrededor de 124.676, y en el año 2025, a través de índices de volumen y a través de índices de precios, yo voy a obtener el PIB nominal para el año 2025, que es de alrededor de 129.000 millones de dólares. Adelante. En esta lámina lo que les hago es presentarles por actividad económica las tasas de variación esperadas para el año 2025. Ustedes pueden ver las industrias que van a tener las mayores tasas de actividad económica hasta las industrias que van a tener las menores tasas de actividad económica. La mayor recuperación viene por actividades profesionales, técnicas y administrativas. Entonces aquí están en gran cantidad de servicios que prestan los hogares y las empresas, actividades de arquitectura, financieras, administrativas, legales. La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y esto es básicamente por el sector exportador y el consumo interno ya recuperado del gasto de las familias, lo que es salud y asistencia social, lo que es arte, entretenimiento y recreación, y por ejemplo actividades como la construcción, que van a tener un crecimiento de alrededor de un 2,2%, que es una industria muy importante, hasta actividades inmobiliarias, 0,7%, que es la compra y venta de vivienda. Adelante. Quisiera finalmente terminar con la ubicación de dónde ustedes pueden encontrar esta información, pero yo quisiera indicarles básicamente que estas previsiones macroeconómicas tienen gran repercusión en temas económicos, en temas sociales, en temas de decisiones de consumo, de inversión y para la elaboración del presupuesto general del Estado. Esta información del año 2025 servirá para la elaboración del presupuesto general del Estado 2025 y la siguiente programación macroeconómica que publiquemos el 15 de septiembre del año 2025 será una revisión del año 2025 y una primera actualización del año 2026. Para el año 2026 será la información básica para la elaboración de la proforma presupuestaria del año 2026 que se deberá discutir en la Asamblea Nacional. ¿Dónde encuentran ustedes esta información? Básicamente pueden ir a la siguiente lámina. Ustedes pueden encontrar esto en los cuadros de información estadística de los cuadros 441 y 442 y en un cuadro de previsiones macroeconómicas.
se volvió a perder la presentación. Ahí están los links, ustedes pueden encontrarla fácilmente. Y lo que yo les he explicado en este periodo de tiempo muy corto para que ustedes puedan revisar con mayor detalle, ustedes van a encontrar en las publicaciones del Banco Central y en publicaciones de Banca Central lo que ustedes van a ver en publicaciones de Banca Central lo que es la programación macroeconómica real y la programación macroeconómica financiera, que por mandato del Código Orgánico Monetario y Financiero y el Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas indican que el Banco Central del Ecuador y el Ministerio encargado de la política económica deben publicar en conjunto la programación macroeconómica real que yo les he presentado, la programación del sector externo, la programación financiera y la programación fiscal. Entonces, ustedes pueden ver a mayor detalle todos esos documentos en esos libros. Un gusto compartir con ustedes, más bien agradecido por este espacio. Gracias, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento por su valiosa participación en el evento, donde expuso el tema previsiones macroeconómicas del sector real. Agradecemos profundamente su disposición para compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros, máster. A continuación daré paso a las preguntas. Bueno, antes de las preguntas, si ustedes se dan cuenta, y mil disculpas por aquello, la gran cantidad de estudiantes no las esperábamos. Por esa razón es que deseo compartir un enlace a todos ustedes para que puedan ingresar solo los estudiantes, no sé si me escuchan, ¿sí? A este enlace, por favor. Los estudiantes ingresen a este enlace para que el próximo expositor pueda ingresar a esta sala. Ustedes van a poder observar al expositor siempre y cuando ustedes ingresen a esta sala, ya que me está mencionando que no puede ingresar por la cantidad de estudiantes que se encuentran conectados. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Cuando ya tenga aproximadamente unos 500 estudiantes, es que el siguiente expositor va a poder ingresar. Carlos. Ah, sí, aquí está. Era una buena preparada, ¿no? A jugar en la laboratorio. Aquí está la mano Master Carlos. Ah, ya, para una pregunta. Bueno, al menos la preparación, nosotros tenemos acá, parecía que lo avanzaba al jugador de Orense, pero todo queda limitado por el igual no había Entonces, hasta que se puedan pasar al otro link, he configurado para que puedan dar alguna pregunta o alguna consulta al máster Eduardo. Aquí por el chat, por favor. Ya pueden, están activos ya los mensajes. Tenemos 6 minutos. Una pregunta. Alguien que tenga, por favor. Freddy, si puede activar su micrófono. ¿No? Ya, entonces por el chat. Freddy, por favor, por el chat. Sí, ahí el compañero les va a indicar. Freddy, alzó la mano. ¿Está activo los chats, por favor? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Ángel. No, mire cómo tiene esa gente todo el truco. Mata gente inocente ahí, ¿no? Lanzan misiles, mire.
Compañero, los micrófonos, por favor. Elisa. Los micrófonos, por favor. Elizabeth, ¿puede activar su micrófono? Sí. Entonces, por el chat, por favor, por el chat. Bien, entonces, listo, entonces, muchísimas gracias por su intervención, Máster Eduardo. No le quitamos más tiempo. Mil disculpas, parece que no hay ninguna pregunta. ¿Está por aquí, Máster Eduardo? Aquí estoy, con gusto, cualquier consulta que tenga. La primera pregunta y la única, ¿cuáles son los principales riesgos internos y externos que podrían afectar el cumplimiento de estas proyecciones del sector real, especialmente en cuanto al crecimiento del PIB y la inversión? Dice el estudiante Martín Castillo. Bueno, básicamente, por el lado del sector externo, hay siempre eventos favorables y desfavorables. Por el ámbitos, por ejemplo, favorables, vemos una reducción del riesgo país. Hay un aumento del precio internacional del petróleo. Se está viendo de que a inicios de abril el presidente Trump indicaba de que se iba a poner aranceles altos y no se los puso. A Ecuador se puso un arancel del 10%, pero básicamente es un arancel que tienen buena parte de los países con los que comparte Ecuador. Y la expectativa es favorable porque próximamente hay una negociación directa con Ecuador, Costa Rica y Argentina para revisar esos aranceles. Entonces hay expectativas desde el sector externo muy favorables. Desde el ámbito interno, básicamente el principal riesgo sería de que se presente un nuevo estiaje a finales del año. Ojalá que no ocurra eso, pero si en caso se presentara esto, dependería de la magnitud. Esperemos que la energía térmica que se ha incorporado al sector eléctrico permita que no ocurra, si es que ocurre ese evento, que sea mínimo el impacto en la economía. Ese es el principal riesgo que vemos. Y el aspecto favorable a nivel interno es nuevamente continuar con el programa con el Fondo Monetario Internacional y el acceso a financiamiento de crédito con los organismos multilaterales. Buenas noches. No me escucho. ¿Sí? ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Ahí se escucha. Tengo una pregunta. Perfecto. Sí, mil disculpas por los problemas técnicos que estamos teniendo el día de hoy. Sin embargo, pues esto muestra de que tenemos bastante acogida el día de hoy. Muchas gracias por la apertura, Máster Eduardo, nuevamente. Y ahora sí, sin más preguntas, ¿verdad? Por el honor al tiempo, ya son 120. Estamos pues muy emocionados por la oportunidad de escuchar la experiencia ahora del tercer expositor, el doctor Andrés Alejandro Galvis. Él es doctor en Economía del Desarrollo en Flaxo, Ecuador, es doctor en Modelación y Computación Científica en la Universidad de Medellín, Colombia, es máster en Estadística Aplicada de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Se desempeña como director y coordinador académico de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística desde el año 2013. Durante 20 años se ha desempeñado como docente universitario de pregrado y posgrado en áreas como teoría de la probabilidad, estadística matemática, estadística multivariante, econometría, mercado bursátil y mercado de futuro y opciones.
El día de hoy, pues, su tema de presentación es limitaciones y perspectivas más allá de la inferencia bayesiana en los modelos macroeconómicos dinámicos. Sin más preámbulos, le damos paso al doctor Andrés Alejandro Galvis, bienvenido, y le recordamos que tiene 30 minutos para su intervención, luego de la cual se generará un espacio de preguntas. Bienvenido, Máster Galvis. ¿Se encuentra por aquí? A ver. Ok. Vamos a ver. No escriban, por favor, ya voy a desactivar. Listo, ahí está. Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, vamos. Un saludo, muy buenas noches con todos, espero que estén súper bien. Voy a compartir pantalla en este momento. Sí, me confirma si puede compartir para luego... En este momento puedo compartir. ¿Me confirman si están viendo en este momento mi presentación, por favor? Perfecto, sí. Ya, vale, sí, sí. Entonces arranco, ¿no? Sí. Ya, ok. Adelante. Bueno, amigos, entonces, nuevamente unas muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Digamos, a este compartir un poco y socializar un poco los avances que desde la Sociedad Ecuatoriana de Estadística y desde la Universidad de las Fuerzas Armadas, estamos realizando en lo que es la nueva forma de hacer estadística, ciencia de datos, inteligencia artificial, todo aplicado a la parte de la economía. Específicamente con lo que vamos a reflexionar un poco, porque digamos esta intervención tiene más un tinte de reflexión, un tinte crítico. Vamos a hablar sobre unos modelos muy particulares que han sido altamente cuestionados en los últimos años, específicamente desde el año 2008, después de la gran crisis financiera que se nos desató, y que realmente en los últimos 2-3 años hemos encontrado una nueva luz a esa crítica. Es decir, se criticaron mucho y ahora nos estamos dando cuenta que quizás estamos entrando a un nuevo paradigma de la macroeconomía, al menos en este ámbito. Entonces, limitaciones y perspectivas más allá de la inferencia bayesiana en los modelos de macroeconomía dinámica. Entonces, primero, para contextualizar un poquito de dónde arrancaba todas estas críticas, nosotros tenemos lo que es una definición muy general de lo que es el sistema financiero, pero ojo con esto. Esta definición no es sacada de cualquier, digamos, de los libros clásicos de economía o macroeconomía, sino que la vamos a obtener de uno de los libros más innovadores que tenemos actualmente, el profesor David Lowe, que es del MIT, y establece de que nuestros mercados son mercados adaptativos. Entonces él define de que el sistema financiero como tal no es un sistema físico o mecánico, sino un ecosistema. ¿Y eso qué es? Simplemente un conjunto de especies interdependientes, todas luchando por una supervivencia y el éxito reproductivo en un entorno siempre cambiante. Entonces, durante los modelos que fueron implementados en el año 2003, ¿sí?, por Sweeney Walters, en los cuales se establecían los modelos de macroeconomía dinámica, todos ajustados a un anclaje nuevo keynesiano, ¿sí?, y que venían con una, digamos así, como una especie de portafolio de herramientas o de caballito de batalla, asociado a los avances que había hecho Prescott por allá en el año 82 con los modelos RBC, la crítica de Lucas, y luego lo que ocurría en el 2003 con el enfoque bayesiano, pues en 2008 nos golpeaba, y golpeaba digamos, a esta idea de hacer una macroeconomía muy matematizada, por llamarlo de una manera puntual, ¿sí? Sin embargo, no podemos caer quizás en ese sesgo de pensar que la macro solo es matemática o la micro solo es matemática, sino que esto viene con un fuerte componente basado en pensamiento económico y a su vez en lo que nosotros llamamos la teoría económica. Entonces, ¿cuáles
antecedentes, para entender todo lo que vamos a desarrollar ahora y estas rupturas que voy a empezar a mostrar. Primero entendamos que el antecedente fundamental para que los modelos de macroeconomía dinámica empezaran a decaer, o sea, en su prestigio, en ese reconocimiento que tenían, porque habían autores y premios Nobel que decían que no, que deberíamos volver a los modelos de las primeras síntesis, que era la síntesis basada en ISL y LM, ¿ya? Entonces, teníamos primero de que la economía en ese año 2008-2009 pues experimentó esa crisis histórica, que quizás ustedes todavía estaban niños, muchos de los estudiantes de acá recién tendrán 21, 22 años, pero los que estamos un poquito más grandecitos, que seguimos siendo estudiantes, por supuesto, pues nos topamos con una crisis muy fuerte en la cual hasta películas hay, ustedes pueden ver que en Bollywood hay un montón de películas que están muy interesantes, algunas otras pues bastante malitas, pero todas iban vinculadas a que realmente fue una crisis muy profunda, ¿sí? Teníamos como un ente del detonador realmente la caída de los precios de vivienda y las instituciones financieras como tal, que es la que sostiene el sistema financiero, pues provocaron de alguna manera una recesión económica y se le conoció como una gran depresión, no la gran depresión por allá de los años 30, previo a Keynes, sino una gran depresión moderna en la cual muchos de los bancos no entendían lo que iba a ocurrir. En general, todo lo que ocurrió en el año 2008, ¿sí? Está muy, digamos así, muy puntualizado, ¿sí? Por poner un nombre, en los cuales todo se presentó por un tema de una burbuja, ¿sí? Y esto nos genera también ciertos elementos o conceptos que están relacionados. Y ahí vamos quizás a entender algunos elementos actuales, que son las formas en las que se componen las redes sociales, ¿ya? Entonces, uno de los factores causantes de esta burbuja financiera tenía que ver con esas manías y con esa forma de contagio por la información. O sea, cómo esos fenómenos llevaron a que se presentaron estos colapsos financieros. Pero, sin embargo, todos estos colapsos se dan precisamente por esa forma en que las personas de alguna manera se comunicaban con la información y se compartían información de mercado, cosa que actualmente, al menos lo que ocurre ahora, es distinto. Entonces, si uno mira un panorama general, sin entrar a muchos detalles, porque crisis financieras han ocurrido muchas a lo largo de la historia, y eso lo podemos ver por allá en el siglo XVIII, un poco más acá en el año 1900 algo, y luego la gran crisis, la gran depresión que ocurrió en 1930, por esa década de los 30, 29 a la década de los 30. Pues podemos decir que cuando nosotros hablamos de una crisis financiera hay ciertos elementos muy puntuales que suelen ser un caldo de cultivo. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con los altibajos de los precios de activos. La otra, la insolvencia. Otra, pérdida de confianza. Otra, contracción crediticia. Luego, la recesión y luego el círculo vicioso, ¿ya? Es decir, toda crisis financiera nosotros podemos verla desde un ámbito bastante económico, pero también podemos verla desde un ámbito muy social. O sea, ¿qué tanto realmente la interacción de las personas y la interacción de los agentes, que pueden ser banco, Estado, hogares, de alguna manera terminan generando por su información, esa interacción de información, podrían llevar al colapso, ¿sí? Y no necesariamente es que los indicadores nos estén mostrando algo grave. Puede ser que realmente nos asustemos, ¿sí? Generemos estas manías. Entonces, a lo largo, como les comento, a lo largo de la historia, pues nosotros hemos tenido bastantes crisis. Pero, sin embargo, todo el mundo apunta a que vamos para una nueva crisis financiera, ¿sí? Y esa crisis parece que está asociada más a un ámbito tecnológico. Y creo que lo estamos viviendo, ¿sí? Bueno, que parece ser que siempre que nosotros hablamos de crisis también está involucrado un tema de guerras, cosa que también tenemos actualmente, lastimosamente, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros detonantes de los últimos 2 años de lo que viene ocurriendo, y que fue interesante ese fenómeno social, ojo que aquí estamos hablando de un entorno en el cual no solo vamos a involucrar la teoría económica, sino que también vamos a interactuar, o sea, vamos a entender qué tanto realmente el fenómeno social puede estar afectando o puede estar siendo un detonante para estas crisis. Quizás ahí es donde entra uno de los conceptos más importantes de pensar que ya la economía no es física, si lo vemos desde el ámbito matemático, sino que quizás ya es biología, ¿cierto? Ya es como nosotros interactuamos, algo muy parecido a lo que mencioné ahorita del profesor Andrew Bloch. Entonces, en Japón, aproximadamente por allá en el mes de julio, finalizando julio, inicio de agosto del año pasado, tuvimos una situación muy particular de cómo el mercado de valores japonés caía de una manera abrupta, o sea, sí, en picada.
y nadie entendía por qué había ocurrido. Y eso inmediatamente movió a los mercados al siguiente, ¿no? Durante el día. Pero recuerden que el primer mercado que se mueve el de Japón y luego ya empezamos a ver los efectos en Occidente. Resulta que los mercados norteamericanos no reaccionaron. O sea, estuvieron así como, hey, ¿qué pasó aquí? No fueron tan agresivos como quizás ocurrió en el 2008, de que se caía Grecia, se caía Japón, se caía digamos, todos los países potencia, y reaccionó Estados Unidos y dijo, no, espera un segundito, el mercado de los norteamericanos reaccionó de una manera en la cual dijo, no, espera, vamos a averiguar más. Y efectivamente todo el mundo esperaba de que se iba a desatar una nueva crisis financiera en el año 2024, o sea, más hace menos de un año, pero no ocurrió, a pesar de que los indicadores japoneses mostraban de que esto iba a indicar, pero no, parece que la información sirvió de algo, los datos sirvieron de algo. Por ahí en el año 2023 también nos pasó algo curioso que tenía que ver con los bancos de Silicon Valley. También todo el mundo salió en pánico, así como muestra la imagen. Sí, todo el mundo salió a correr, se estresó, pero al final no pasó nada. Entonces aquí la cuestión importante es, ¿por qué no pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué nosotros veíamos que quizás estas mismas circunstancias que quizás pasaron en el 2008 o pasaron un poco por allá en los 80, pasaron en los 70, ¿por qué explotó? ¿Por qué movió las economías? Mientras que en los últimos 2 años que esto ocurrió, no ocurrió eso. O sea, ahora tenemos un presidente Trump, una política extremadamente agresiva, ¿sí? En aranceles, y sin embargo esto ya se olvidó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el paradigma espaciotemporal que gobierna a la macroeconomía y a la microeconomía? Entonces acá uno de los puntos claves es, ¿por qué tenemos que involucrar a las dos? Porque nuestro paradigma predominante en la macroeconomía es entender que lo macro, ¿sí?, está moviéndose o de alguna manera está tratando de medir el comportamiento individual de los agentes. O sea que la microeconomía no nos podemos alejar de ella. Es un elemento fundamental y necesario para la construcción de la macroeconomía. Entonces, arrancamos con esos modelos. Decimos, bueno, entonces si ya esto se junta, entonces ¿cómo vamos a entender el mundo? Entonces lo vamos a entender a través de un modelo dinámico y a través de un modelo estocástico, ¿cierto? Pero para poder nosotros llegar a esos modelos sofisticados, al menos a los que nos golpea la coinferencia bayesiana, ¿sí?, tenemos primero que entender lo que son estos modelos. Entonces, en la primera parte, les dejo acá de una manera muy explícita lo que es un modelo dinámico. Saben que los modelos dinámicos, aquí podemos hablar, que estamos hablando de la producción agregada, nosotros podríamos tener tranquilamente el comportamiento de esta producción a través del tiempo, o sea, entender el hoy, pero entenderlo en el pasado. ¿Sí? Es decir, qué tanto el pasado nos proporciona información para el día de hoy. Y por eso se encuentra de una manera funcional, porque eso puede tomar muchas formas. Algunos llaman esto un modelo que puede ser de tipo autorregresivo, o puede ser un modelo de promedio móvil, o puede ser un modelo ARMA, o puede ser un modelo PAR, o puede ser un modelo estructural PAR. O sea, tanta imaginación nosotros tengamos, tranquilamente esa función puede tomar muchas formas. Pero el problema de esas funciones está en su estimación. O sea, ¿yo cómo voy a estimar esos parámetros? Que es donde parte hacemos uso de la econometría. Llamamos modelos estocásticos porque le agregamos un componente aleatorio que tenemos acá. Es este sub T que se encuentra acá. Dentro de estos modelos dinámicos, estos elementos suelen ser, para el modelo de Prescott, por allá en el año 82, suelen ser la parte tecnológica, estos shocks tecnológicos que teníamos dentro del modelo macro. Pero para los modelos actuales SG avanzados pueden ser un sinnúmero de variables, desde un enfoque de política monetaria hasta un enfoque de política fiscal, inclusive modelos nuevos que se siguen y se están trabajando, en los cuales nos interesa entender esos shocks que se pueden presentar en el sistema financiero. Entonces, por ejemplo, estos modelos tradicionales no tienen el sistema financiero porque es muy difícil de modelarlo. Pero ¿qué pasa si lo podemos hacer? Entonces, el enfoque como tal bayesiano pretende entrar a estimar estos parámetros que tienen estos modelos. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta parte bayesiana? Para que ahora sí entendamos un poco los límites, o sea, cuáles son los límites de este enfoque y cuáles deberían ser esas desventajas y cómo podría solventarlo. Entonces, para eso hay que entender un poco cómo se maneja esta información. En esta presentación, al menos en esta imagen que ustedes están viendo, hablamos de varios conceptos que se encuentran en negrilla. Algo que nosotros llamamos la distribución previa, que es cuando yo parto de la teoría. Por lo general es proporcionada por la teoría económica. Luego tengo lo que se conoce como la verosimilitud, que es cuando yo utilizo los datos, en
este caso, cuando yo ya he revisado, realizado un levantamiento de información, sea a través de las cuentas nacionales, sea a través de algún mecanismo de captura que me permita servir como input para estos modelos. Y luego tengo la distribución a priori. Es decir, ¿qué pasa cuando todo esto se conjuga? ¿Y qué ocurre en términos probabilísticos? Pues quizás desde acá es una forma de venderlo muy fea, pero quizás una forma de venderlo más agradable es a través de este que estoy viendo acá. Es decir, que cuando nosotros tenemos acá estos elementos, o sea, esas tres formas que ven aquí son tres leyes de probabilidad, tenemos de que la forma a priori es una distribución previa que nosotros la definimos desde el momento en que estamos trabajando nuestra teoría económica. Luego capturamos datos con base a esa idea y tenemos otra ley de probabilidad acá que nos muestra ese comportamiento de las variables. Pero cuando se conjugan las dos, tenemos esta distribución a posteriori. Si ustedes observan, miren que yo puedo tener una distribución para los parámetros, es decir, que ya los parámetros, como nosotros hablábamos en estadística, que era solo estimar un solo parámetro, ya no lo necesitamos acá. Aquí se estiman muchos parámetros. Es decir, que el mismo parámetro, por ejemplo, una media, una proporción, una varianza, por llamarle, nosotros podíamos tener varias aproximaciones. Eso es lo que se le conoce como el enfoque bayesiano o la inferencia bayesiana. Por esa razón, nosotros partimos de un teorema de Bayes, ¿sí? Por eso lo decía, lo entendieron, posiblemente no, pero esta historia parte de acá, del teorema de Bayes, y luego se va consolidando a medida que nosotros intentamos establecer lo que es la estimación de parámetros y la estimación de estados ocultos. O sea que esta es la inferencia que nosotros queremos hacer. Queremos estimar esos parámetros de esos modelos de la macroeconomía dinámica, partiendo obviamente que nuestros modelos van a ser dinámicos y van a ser estocásticos. Entonces, ¿cómo realizamos este proceso? ¿Sí? ¿Cómo es el proceso para yo realizar estos procesos de estimación bayesiana? Son esos 6 pasos que ustedes ven acá, que en este momento no voy a, por el tiempo no los voy a describir, porque aquí tendríamos tranquilamente una clase de 1 hora de econometría avanzada. Pero lo que sí es cierto es que el proceso necesita de 6 pedazos. 6 pedazos en los cuales se define un modelo. En este momento puede ser un modelo aéreo, como ustedes ven ahí. Segundo, tenemos una distribución a priori de los parámetros. Tercero, el cálculo de los similitud, que es a través de la información o los datos que yo pueda tener. Cuarto, la aplicación del teorema de Bayes. Quinto, el método de aproximación. ¿Por qué razón? Porque no siempre esta función que está acá, esta que ustedes ven en la parte inferior, esta a posteriori no siempre la va a poder encontrar de manera analítica, sino que va a tener que aproximarla. Los 2 métodos que más se utilizan para esta aproximación tienen que ver con los algoritmos basados en cadenas de Markov, ¿sí? O Monte Carlo de Markov, y otro que se le conoce como Monte Carlo secuencial. Son los más usados. Sin embargo, esto es, muchachos, hasta hace unos 3 años atrás. Ya nos vamos a dar cuenta cuáles son las nuevas novedades que tenemos acá. Entonces, como nosotros queremos inferir esto y realizar este proceso para encontrar precisamente esta distribución a posterior que me permita entender cómo se van a mover estos parámetros y luego poder simular cualquier tipo de política que realice el Banco Central. Entonces, vamos a caer a este caso particular y entender, bueno, y Alejandro, entonces, ¿cómo es ese paso que tenemos nosotros ahí? ¿Y qué es lo que estimamos, cierto? O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa estimar? Entonces, si ustedes observan, lo que a nosotros nos interesa aquí estimar de una manera muy, muy puntual es estos parámetros que ustedes ven acá. Miren que aquí se encontramos con un sistema de ecuaciones que es simplemente un modelo más sencillo de los modelos de SGE. Precisamente es el modelo de Prescott, ¿sí? Y es el modelo de año 1982. Entonces, aquí tenemos unas letras griegas que ven acá, que es el beta, delta, y todas estas letricas que son las que se tienen que estimar. O sea que ese proceso que hace un momentico les compartí de 7 pasos es el que se debe realizar acá. Pero wow, tenemos un problema de que para nosotros poder realizar los procesos de estimación utilizando las técnicas de estimación que nosotros conocemos de la econometría, pues necesitamos linealizar estos modelos. Y estos modelos, el proceso puede ser extremadamente complejo y requerir un desarrollo computacional muy elevado. Y ahí es donde entra nuestro problema, porque son las limitaciones que hasta hace 2 años teníamos de esto. O sea, primero, teníamos unas limitaciones basadas en la identificación de los parámetros. Segundo, la especificación incorrecta del modelo. Tercero, esos priori y subjetividad. Cuarto, la carga computacional y fronteras algorítmicas que nosotros teníamos. Ojo que estoy contando que es hasta hace 2 años atrás, ¿ya? Un poco con más detalle.
tener ese cálculo computacional muy intenso para trabajar los métodos de Monte Carlo, ¿sí? Difícil, complicado. Para un banco central necesitaría tener hace 2 años una supercomputadora. La sensibilidad de esos a priori, ¿sí? Esos diagnósticos y las convergencias de estos métodos de Monte Carlo, la parte de linealidad que requieren ciertos supuestos gaussianos, o sea, la famosa normal, que pasa cuando son gaussianos, y por supuesto la interpretación. Que el sistema realiza el proceso de transformación a estos modelos, pues perdemos mucha capacidad para poder interpretarlos de manera correcta. Entonces la pregunta que yo les hago en este momento es, chicos, ¿será que esa es una desventaja ahora? Ahora, en el año 2025 es una desventaja. Pues señores, no, ahora ya no es una desventaja. Ahora no es un limitante, es decir, de lo que nosotros mencionamos hasta hace poco, hasta hace 2 diapositivas que les comentaba y les decía, hey chicos, tenemos muchas dificultades, al menos en la parte computacional, pues déjenme contarles que ya no hay estas desventajas. ¿Por qué razón no tenemos desventajas? Porque aparecieron dos paradigmas que rompieron todo nuestro esquema. La computación cuántica y la inteligencia artificial. Pero ojo, no es la inteligencia artificial a través del ChatGPT, no. Es la inteligencia artificial basada en que yo puedo hacer uso de este recurso, ¿sí? Que es de alta computación, que ya no es una supercomputadora, sino un agente inteligente, que a mí me permite romper muchos de los supuestos que tenían estos modelos de SGE hasta la época y que venían siendo muy criticados durante el año 2008. Por ejemplo, un tema de agentes que son representativos, basados en racionalidad, que los agentes no son racionales. Por lo tanto, aquí nos interesa meter agentes que sean heterogéneos. Pero para meter agentes heterogéneos yo necesito que dentro de un entorno pueda controlar el movimiento de estos agentes y que ellos interactúen. Desde un campo altamente cercano a lo que las personas, los hogares, las empresas suelen trabajar. Por esa razón la inteligencia artificial se vuelve muy poderosa. Pero esto necesita de un recurso, y ese recurso es la computación cuántica. Entonces este paradigma de la computación cuántica viene realmente a respaldar estos nuevos cambios que estamos realizando en la macrodinámica. Por ejemplo, uno de los temas interesantes es, Alejandro, pero esto necesitaríamos demostrar teoremas. Bueno, ¿qué pasa si yo les cuento que ahora demostramos teoremas a través de la IA? ¿Sí? O sea, ustedes simplemente guiándole en el proceso, y tiene por ejemplo un teorema como el de Pitágoras, usted tranquilamente con la IA puede apoyar el proceso de razonamiento deductivo de tal manera que usted con ella vaya haciendo una reconstrucción. Señores, ya no necesitamos pasar 8 meses, 1 año demostrando un teorema, como es la labor del matemático. Ahora el matemático se vuelve más productivo. Pero si el matemático es productivo, y yo estoy mencionando que en este momento hablamos de una macroeconomía muy matematizada, posiblemente estamos entrando en una nueva era en que el economista va a tener herramientas mucho más eficientes para poder seguir rompiendo la teoría económica, seguir llevándola a otros paradigmas. Así como ocurrió en el año 1933, que es donde se parte la historia de la macroeconomía, de la prehistoria de la macroeconomía, donde no existía como nombre, hasta en el año 1933, que se fundamenta como macro y micro, de ahí en adelante tenemos posiblemente un nuevo paradigma, y un nuevo paradigma para el economista, porque precisamente podemos seguir trabajando en la ciencia. Entonces, ¿cuál es este nuevo o estas fronteras que tenemos actualmente en nuestros modelos de macroeconomía dinámica? Primero, tenemos o vamos a tener unos modelos mucho más flexibles, romper ese montón de supuestos que teníamos de un agente representativo, de que teníamos nosotros el precio como un fenómeno endógeno, ¿sí? Podríamos interactuar, no solamente hablar de un producto, sino de varios productos, la información, todo ya se vuelve distinto. Segundo elemento, la computación cuántica como habilitador. Si nosotros no tenemos recursos de computación, posiblemente esto se nos puede quedar meses ahí procesando. Y esto es muy importante, la integración interdisciplinar. O sea, la nueva econometría que nosotros vamos a requerir no solamente es para seguir construyendo de modelos de regresión lineal, no solamente es para hacer datos de panel, inclusive el último más avanzado que tenemos, que son los modelos clase experimentales, con lo que de alguna manera intentamos hacer evaluación de impacto. No, ahora señores, podemos estar interactuando con matemática, estadística y teoría económica, aparte de su componente social, de una manera paralela, de una manera conjunta. Entonces, esto es una computadora cuántica. Ahí está en un sistema de enfriamiento,
tiene que enfriarse, porque el chip es bien pequeñito, debe tener el tamaño de una tarjeta de crédito, pero necesita todo ese sistema en oro para poderlo, en este caso, tener bajo una temperatura adecuada y obviamente no se queme el dispositivo. Ahora, ¿cuáles son estos elementos de la computación cuántica? Muy sencillos. El hecho de ya no estar trabajando con ceros y unos, sino la superposición. Es decir, que ahora tenemos sistemas que son los qubits. Segundo, un entrelazamiento, ¿sí? Se comparten estados. Una inferencia cuántica que permite encontrar soluciones correctas durante los cálculos. ¿Cuál es esa diferencia con la computación clásica? Pues que antes no existía el paralelismo, ahora se puede paralelizar, y la escalabilidad, ¿sí? Ahora, si esto lo traemos a nuestro campo ya de la macroeconomía, ¿sí? Inclusive de la micro, porque ya les comenté que la macro y la micro vienen siempre de la mano, ¿ya? Nosotros vamos a poder acelerar la estimación de modelos complejos. Y ahí, chicos, es donde la inferencia bayesiana toma mucha fuerza, porque podemos utilizarla. Hace 10 años no podíamos. Hace 10 años el recurso computacional era tan limitado que era imposible poderla trabajar. Segundo, podemos trabajar problemas de optimización. Y tercero, podemos aplicar machine learning. Pero aquí ya no es el tradicional, ya es cuántico. O sea, ya podemos utilizar ciertas herramientas mucho más avanzadas que permitan hacer que la economía pueda capturar esos datos, pueda trabajar con teoremas y hacer una reconstrucción o construir nuevos campos de la ciencia o un cambio de paradigma que nos lleve realmente a entender más la dinámica social. Dentro de eso, ¿qué debe tener entonces un economista? ¿Cuáles son las herramientas que debería tener un economista? Pues primero, habilidades de programación y computación. Eso es importantísimo. El economista que no sepa programar, pues probablemente se va a quedar por encima de la ola, o sea, no va a entrar realmente en la ola de las nuevas habilidades que necesitamos. Y muy importante, la formación interdisciplinar. ¿Sí? O sea, un economista actualmente tiene que saber de matemáticas, no ser matemático porque no lo podemos ser, pero sí podemos entender el lenguaje muy bien, manejar muy bien la IA, no el ChatGPT, sino entender la IA como un recurso, como una herramienta, y realmente entender la computación cuántica más la teoría económica, porque la teoría económica no la podemos dejar a un lado, seguirá y tendrá que estar, antes todo lo contrario, se va a desarrollar más porque vamos a poder seguir construyendo y encontrando nuevos campos y expandiendo los campos que ya teníamos, pero de una manera mucho más eficiente. Entonces, en definitiva, chicos, el nuevo paradigma de lo que es la macrodinámica, pero en general creo que podemos decir que la macro en general, podría estar relacionado a lo que es la economía computacional, y como lo establece Alexakis en el año 2021, es un campo que integra la tecnología de la información con toda esa teoría económica para resolver problemas complejos, pero para ello empleamos métodos computacionales avanzados y aprovechamos todas las técnicas de aprendizaje automático para estructurar y expandir el conocimiento. ¿Vale? Entonces, la perspectiva de la economía computacional en la era de la inteligencia artificial se centra en simplemente profundizar en esta nueva herramienta que tenemos, es nuestra nueva ruptura tecnológica que tenemos, el avance de la modelización y la simulación de sistemas complejos. El mundo ya no es lineal, el mundo es no lineal y puede ser hasta caótico. Quizás automatizar, tomar buenas decisiones y entender que el análisis predictivo se puede mover en dos ámbitos. Un ámbito de estimación, que es la econometría clásica, y un ámbito del machine learning, que es la econometría moderna. Bueno, amigos, gracias. Definitivamente, pues, estimado doctor, expreso pues mi más agradecimiento por su destacada participación en este evento. Su presentación seguramente nos permite reflexionar sobre las infinitas dudas que surgen con las nuevas tecnologías, las nuevas econometrías, como mencionó, que nos ayudan a mejorar nuestro nivel académico y apreciar mucho más la oportunidad de estudiar esta hermosa carrera. Gracias nuevamente, doctor. A continuación daré paso a la junta generada por los compañeros. Voy a habilitar ya el chat. Para que puedan transcribir las preguntas, si es posible. Ya pueden escribir.
Dice Anaí Yankee, ¿qué estrategias puede implementar un gobierno para manejar una crisis financiera? ¿De qué manera puede contribuir la población a superar una crisis financiera? Bueno, si nosotros tuviéramos la respuesta definitiva a esa pregunta, creo que podríamos evitar las crisis. Sin embargo, lo más importante acá es el pánico, el control del pánico. O sea, a veces el pánico termina agravando una crisis financiera sin necesidad de que se agrave. ¿Ya? Hay que entender muy bien los indicadores. Por lo tanto, el gobierno, ¿qué debería establecer? El gobierno debería tratar de transparentar lo que más pueda la información que es muy sensible para cada uno de los hogares. ¿A qué me refiero? O sea, el tema de los ahorros. Si yo tengo en este momento un dinero en un banco en Ecuador, pues transparentar eso, es decir, mire, podemos estar en una situación de recesión, puede ser que estamos en una crisis financiera, pero su dinero usted puede disponer de él. Ese tipo de elementos, porque hay muchos, pero ese tipo de elementos son importantes. Entonces, como les comento, lo primero es transparentar la información y segundo, está asociado a un tema de evitar el pánico. ¿Sí? Y el pánico está condicionado realmente a cómo el gobierno acompaña ese proceso de los hogares y acompaña el proceso de información. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí otra pregunta de Damari Soriano. ¿Cómo podría la computación cuántica transformar el desarrollo tecnológico y económico de países en vías de desarrollo como Ecuador en los próximos 20 años? ¡Wow! O sea, es impresionante lo que lo va a desarrollar. Pero ojo que aquí tenemos una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Así como lo podemos desarrollar y aprovechar esa capacidad para hacer el bien, también podemos hacer y utilizar esas herramientas para hacer el mal. Por lo tanto, el buen aprovechamiento de este recurso de la computación cuántica tiene que estar muy, pero muy bien establecido a través de leyes, a través de mecanismos y a través de la socialización hacia el ciudadano y hacia las personas y el soberano. Cuando las herramientas tienden en este caso a potenciar un país como va a ser la computación cuántica, significa que nosotros nos podemos volver muy productivos. Pero hay que definir qué es productividad. ¿Será producir más cosas o quizás producir menos pero de calidad? O quizás poder solventar muchas de las necesidades que tiene el país. Ya no solamente tiene que ser con que vamos a producir mucho, sino también vamos a hacerlo de una manera organizada, que eso permita generar empleos y que nos permita quizás en el largo plazo generar crecimiento. Pero es algo que todavía es muy incierto. O sea, la computación cuántica es algo que ya se utiliza, pero sin embargo es muy, muy, muy peligroso. Lo mismo que la inteligencia artificial, son dos elementos que los gobiernos tienen que poner mucho cuidado porque se tienen en este momento, ojo, no que controlar, no, porque las personas todas tienen ese derecho y debemos de tener derecho a ese uso, pero sí, bajo unas leyes muy claras y muy precisas para que vayan encaminadas realmente a un objetivo general. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta de Máster Eduardo Cabezas. ¿Qué ejemplos se encuentran que la inteligencia artificial ayude a explicar variables macroeconómicas como el PIB, el consumo, las exportaciones, salarios o empleo? ¡Wow! No, pues es que ya es un libro completo. Ya es un libro completo, pero es muy, muy buena la pregunta. Es que depende. A ver, vamos a ir por pedazos, ¿ya? A ver. Vamos a suponer que yo soy en este momento el Banco Central y yo necesito como Banco Central, necesito tener muy clara todo lo que es la contabilidad social. O sea, yo necesito entender todas las cuentas nacionales y debo tener muy clara cómo se encuentran las variables macroeconómicas. Entonces, listo, yo las tengo. Ahora, ¿cómo viene la inteligencia artificial? La inteligencia debería venir como una especie de apoyo. Primero, para tener un barrido de todos los posibles modelos que podrían existir y que sean modelos viables para el país, con lo cual podamos hacer un pronóstico adecuado del PIB. Proyectarlo próximo año, siguiente año, más allá y más allá, pero de una manera que podamos realmente tener mayor precisión. Entonces, la información es la que nos permite realmente llegar a ese tipo de conocimiento, a ese nivel de precisión que buscamos. Pero la IA, como tal, ¿cómo nos debe aportar? No debe aportar para que reemplace el trabajo del economista, no, para que lo apoye con todo ese montón de andamiaje matemático que nosotros tenemos, pues nos permite organizar un poco las ideas y nos apoya en ese proceso de ahí, este camino podemos seguir, esto hay dentro de la mesa, está sobre la mesa esto, ¿qué quieres utilizar? Utiliza esto, a ver, utilicemos esto. La computación cuántica ahora nos va a permitir que todo lo podamos utilizar.
O sea, es decir, que simultáneamente yo pruebe modelo A, modelo B, modelo C y veamos qué pasa. Y si eso lo podemos trabajar con las políticas, podemos tranquilamente recibir ese shock de una política de tipo fiscal y con estos modelos, con la IA y con la computación cuántica, vamos a poder intentar predecir o tratar de delimitar el impacto. O sea que para una persona que trabaja en el Banco Central, ¡wow!, tendrá que ser en este momento una herramienta de invaluable valor. ¿Listo? Pero eso sí, sin perder el control sobre ella, porque eso es importantísimo. Si no, pues imagínense, entonces no tengamos ningún funcionario, no tengamos a nadie en la unidad de investigación del Banco Central y simplemente pongamos una IA para que lo haga. Ahora, en términos del empleo, que es donde creo que hay mayor curiosidad, la pregunta que todo el mundo me hace es, Alejandro, ¿esto nos puede reemplazar? ¿Vamos a perder empleo? No. Nosotros hemos vivido muchas rupturas tecnológicas en la humanidad y arrancamos desde el año 1995 con el Windows 95. ¿Qué pasó con eso? La gente se adaptó. ¿Qué pasó con la calculadora en el año 87? Salieron los profesores de todas las universidades norteamericanas a decir que se acabó la ingeniería, que ya para qué formar ingenieros si teníamos las calculadoras. Pues miren, las calculadoras terminaron perfeccionando, haciendo que los ingenieros pudieran construir puentes mucho más confiables. Entonces, al final, no es que aquí esto nos vaya a mover el mercado laboral, todo lo contrario. Esto nos lleva a que nosotros nos especialicemos. Es decir, ¿dónde usted va a perder el empleo? Usted lo va a perder cuando usted no sepa manejar la IA. Cuando usted le ponga la barrera a la IA, papito, ahí sí usted terminó siendo un nuevo dinosaurio. Pero un estudiante, una persona que maneje la IA, que la tenga al lado así como ese Panamá la Junta, wow, ese es el que va a cambiar las cosas. Ese va a ser el productivo. Entonces, miren que hay muchos ámbitos. Por eso les decía que eso es un libro completo y creo que ahí pueden estudiar a uno de los economistas que ganó el premio Nobel el año anterior, Acemoglu. Ahí tiene un par de papers y de libros que hablan sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Es muy interesante. Wow, gracias doctor por ese aporte. Vamos con la siguiente pregunta. Martín Castillo dice, dado el avance de la inteligencia artificial en la modelización económica y la automatización de decisiones, ¿cómo se puede evitar que estas herramientas reproduzcan sesgos estructurales y generen decisiones que aumenten la desigualdad? Esa es una respuesta directa. La persona. El manejo de la persona es el que tiene que evitar el sesgo. Si usted, en este momento, ustedes son todos estudiantes, ¿cuántos de ustedes no están haciendo los ensayos con ChatGPT? ¿Cuántos de ustedes no están resolviendo cuestionarios virtuales? Sabiendo que la mayoría de la UNEMI es virtual, no está haciendo los exámenes de selección múltiple con el ChatGPT todos. Entonces aquí empieza a jugar un tema ético. La pregunta es, ¿lo seguiré utilizando simplemente para que me responda a preguntas de un ChatGPT, las preguntas del examen virtual de la UNEMI? ¿O realmente lo voy a utilizar para que me apoye en tratar de resolver problemas sociales? Entonces, ahí es donde se vuelve interesante. Ahí es donde realmente usted va a poder decir, yo quiero en este momento una región, un cantón. Quiero estudiar cómo es el mercado laboral de un cantón y quiero establecer políticas que me permitan disminuir el desempleo. Listo. Entonces, utilicemos la IA para que te haga un barrido de todas las teorías. Utilicemos toda la información del INE. Vamos a hacer econometría y empecemos a revisar de qué manera las variables están correlacionando, están generando algún efecto causal y por lo tanto evaluar si su política realmente genera un impacto positivo en la generación de empleo del cantón. Mire que eso es distinto. Entonces ahí es donde yo les invito que trabajen la IA. La IA no es para resolver un examen, no es para simplemente facilitar el trabajo, no, es para que usted se potencie. Hágase de cuenta que este es nuestro cerebro, el que yo tengo acá. La IA se lo va a expandir. O sea, es como que usted va a tener al lado ese pana, ese angelito, no sé si es el pana, el angelito de la guardia, no les digo, es el malajunta, pero que esta vez el malajunta sí sabe. No el otro que no sabe. Listo, doctor, en honor al tiempo, bueno, vamos a dejar con las preguntas. Hay un montón de preguntas, quizás hay como 20 preguntas adicionales, pero en honor al tiempo, pues lo vamos a dejar ahí, agradeciendo nuevamente su participación, doctor. Vale, muchas gracias y muchas gracias, chicos. Espero que en este ratico quizás tengan unas nuevas herramientas, nuevos elementos para crear cosas y quizás llevar al país a un mejor futuro. Muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar pendiente del evento, generar intercambio de preguntas que son valiosas para nosotros. Estamos muy emocionados por la oportunidad de escuchar la experiencia del siguiente expositor, ¿sí? El doctor Federico Boca. El doctor Federico Boca es abogado de la Universidad de Espíritu Santo,
es doctor en Economía en la Universidad de Tulane, magíster en Macroeconomía Aplicada, Universidad Católica de Chile. Es economista en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Actualmente es profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas en la ESPOL. Es socio fundador de Suma Ratings. Actualmente es analista económico especializado en entorno macroeconómico y deuda soberana de países de América Latina y países emergentes. También es miembro del Comité de Calificación de Riesgos de una amplia base de clientes, el sector real, las 12 compañías de seguro, etc. Es analista de seguros y productos de aseguramiento social de los mercados internacionales. Queremos darle nuevamente nuestra cordial bienvenida y darle paso a la presentación denominado Riesgos Macroeconómicos y la Predicción de Crisis. No sin antes recordarle que cuenta con 30 minutos de participación, luego de lo cual se generará un espacio de preguntas nuevamente. ¿Se encuentra aquí conectado, Máster? A ver, vamos a ver. A ver, creo que sí. Aquí está. Se conectó. Buenas noches, Máster. El doctor Federico Boca está aquí. Bien, aquí está, perfecto. Ahora sí, vamos a ver. Aquí ya lo veo. Listo, ¿puede activar su micrófono? Perfecto. Buenísimo. Ya ahorita sí, estimada Jennifer y estimado audiencia, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Buenísimo. He estado aquí siempre, lo que pasa es que entiendo por temas de control, los micrófonos están como bloqueaditos. Buenísimo, gracias por la presentación, estimada Jennifer, y de parte mía, muy feliz de compartir estos 30 minutos con ustedes, que esperamos sean enriquecedores, ¿no? Tengo preparado por mi empresa siempre una presentación sobre el entorno macroeconómico, que me gustaría, no sé si Jennifer, que me ayude Jennifer o yo mismo, si usted me